Bien, una vez hemos repasado un poquito los conceptos generales, estamos ya, y los diferentes sistemas de gestión y los modelos en que se basaban los sistemas de gestión, tenemos lo que es el diseño de la base de datos. ¿Ya? Entonces, el diseño de una base de datos consiste, dice, en definir la estructura que debe tener la base de datos. Eso es el diseño. Cómo va a estar organizada, estructurada, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? O sea, ¿cuál es el diseño que ella va a tener? ¿Cuál es la forma en cómo nosotros vamos a poder acceder a ella? En el caso de la base de datos relacionales que les comentaba, que era lo que nosotros íbamos a utilizar, nosotros vamos a manejar el concepto de lo que son las relaciones o los conjuntos, ¿no? Ya que el modelo así lo amerita. Los esquemas de relación con los atributos, los dominios de los atributos, las claves primarias y las claves foráneas. Entonces, dentro del diseño de la base de datos relacional específicamente, eso es lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? Los dominios de los atributos, las claves primarias y las claves foráneas, que son la base fundamental del modelo relacional. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Entonces, esa relación que existe entre los datos justamente se lo logra a través de sus llaves principales y foráneas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de diseño. Definir la estructura que debe tener la base de datos. Eso es lo fundamental. ¿Y cuáles son esas etapas del diseño de la base de datos? ¿Alguien recuerda las etapas? ¿Alguien recuerda? El diagrama, ¿cierto? ¿Perdón? Una de las etapas sería el diagrama antes de pasarlo al gestor de base de datos. Exactamente. La principal etapa en realidad viene a ser el diagrama, ¿no? Como usted dice, exactamente. Veamos entonces cuáles son esas etapas. Entonces, el diseño de la base de datos, por más pequeña que ella sea, se debe seguir un conjunto de pasos. Por eso dice, no es un proceso simple, porque hay un conjunto de pasos que necesariamente nosotros debemos respetar. Habitualmente, dice, la complejidad de la información y la cantidad de requisitos en los sistemas de información hacen que se complique, ¿no? Por más pequeña que sea la base de datos, hay pequeñas, medianas y grandes, ella tiene una determinada complejidad de acuerdo a la cantidad o al volumen de información que se requiere almacenar. Por lo tanto, hay que seguir paso a paso las etapas que conllevan el diseño. Entonces, se divide en varias etapas. En cada una de esas etapas, nosotros obtenemos un resultado, que no va a ser un resultado final, sino va a ser un resultado intermedio, como dice aquí, que nos servirá como punto de partida o para darle continuidad a la etapa siguiente, ¿no? Hasta ya llegar a concretar el resultado que nosotros queremos. Entonces, las etapas de la base de datos, del diseño de la base de datos, está dada por tres, que vendría a ser la etapa del diseño conceptual, la etapa del diseño lógico y la etapa del diseño físico. Esas vienen a ser las etapas que va a tener cada una de las bases de datos. Si nosotros queremos hacer un trabajo como se debe, debemos respetar justamente cada una de las fases. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra en realidad cómo es, ¿no? Cómo vendría, de dónde deberíamos partir. Aquí tenemos las realidades, la realidad. Luego tenemos el minimundo. La realidad viene a ser el entorno, digamos, en el que nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, la institución a la cual vamos a nosotros o pretendemos crear una base de datos. Luego viene el minimundo, dice. El minimundo ya viene a ser el análisis de requisitos o la información que nosotros como diseñadores de la futura base de datos debemos de conocer. Entonces, ¿qué es el primer paso que nosotros damos? Acercarnos o estar en el ambiente donde se precisa el diseño de la base de datos y recopilar la mayor cantidad de información necesaria que será de utilidad para poder hacer la implementación. Entonces, la etapa del análisis de requisitos vendría a ser el conocer a detalle el trabajo que desarrollan cada una de las personas que dependen de la información que vamos a automatizar.
Entonces, ellos son los que nos van a dar las pautas de qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que ellos hacen para que nosotros veamos la forma en cómo la vamos a automatizar. Entonces, ¿qué hacemos en esta etapa? En la recopilación o análisis de requisitos, tener más que todo entrevistas y observar, ¿no? Tener entrevistas para obtener los datos que el usuario va a necesitar y observar, ¿no? Cuáles son los procesos que manualmente realiza. Luego tenemos ya el diseño en sí, ¿no? Luego que hemos hecho una recopilación y análisis de los requerimientos, ya entraríamos en la primera etapa, que es el diseño conceptual o esquema conceptual. Fíjense que todo esto conlleva la base de datos. Luego viene lo que es el diseño lógico, la segunda etapa. Partimos del resultado del diseño conceptual al diseño lógico, y posteriormente, fíjense que acá entre el diseño lógico y el diseño físico ya aparece el sistema de gestión, ¿no? De base de datos que nosotros vamos a utilizar. Elegimos el sistema de gestión, hacemos la implementación física y ya tenemos la información almacenada tal cual nosotros necesitamos que ella esté para poder hacer acceso, ¿no?, a los datos que ustedes requieren. Entonces, este esquema es el que nos muestra lo que nosotros debemos llevar a cabo etapa por etapa. Y veamos entonces ahora qué es la etapa conceptual. Ya, la etapa del diseño conceptual. Es como decía su compañera, partimos del diagrama, decía. Justamente el diseño conceptual es ese. Se obtiene en esta etapa la estructura de la información de la futura base de datos. No tiene nada que ver el sistema de gestión que nosotros vamos a utilizar porque todavía no hemos tomado en cuenta o no hemos analizado de repente cuál es el que mejor se adecua al problema. En esta etapa lo que hacemos es, con esa información que hemos recopilado, obtener un diseño previo de esa futura base de datos. Nos permite, dice, concentrarnos únicamente en la problemática de la estructuración de la información, sin tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver las cuestiones tecnológicas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es entender, analizar y diseñar, de acuerdo a la recopilación y a la observación que nosotros hemos logrado en las diferentes entrevistas o visitas al lugar, digamos, de estudio, ¿no? Eso es lo que se hace en esta etapa. Entonces, en esta etapa es diseñar la futura base de datos intentando resolver los problemas que esas personas tienen actualmente. El resultado, dice, de ese diseño preliminar, porque pueden haber varios diseños, no va a ser el primero va a salir, ¿no? Pueden haber muchos diseños que ustedes van a ir modificándolo. Entonces, ese resultado se lo tiene que expresar de alguna manera, y es ahí que entran las herramientas que nosotros ya también hemos manejado, que es el diagrama entidad-relación. Porque recuerden que el diagrama entidad-relación no es más que una herramienta para el análisis de los datos, análisis y diseño, ¿no? Entonces, aquí necesitamos de esta herramienta para crear el diagrama que dice su compañera, que vendría a ser ya la interpretación de todo eso que nosotros hemos analizado previamente, ¿no? Entonces, en esta etapa del diseño conceptual lo que obtenemos es eso, el diagrama de la realidad que nosotros tenemos o que hemos investigado. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta etapa? El diagrama entidad-relación que hemos obtenido. Pasamos a la siguiente etapa, la etapa lógica, del diseño lógico. En esta etapa, dice, se parte del diseño conceptual, porque dijimos en un principio, cuando definimos que el diseño de la base de datos tenía diferentes pasos, que vamos a obtener resultados preliminares, ¿no? Resultados previos en cada una de las etapas que nos van a servir como punto de partida para la siguiente. Entonces aquí tenemos el diagrama entidad-relación, ¿no? Que se transforma de forma, dice, que se adapta a la tecnología que se debe emplear. Más concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del sistema de gestión con el que se desea implementar la base de datos. Se supone que cuando nosotros hemos diseñado el diagrama entidad-relación en la etapa conceptual, nosotros ya hemos visto que la base de datos o el modelo de datos que nosotros vamos a seguir es el modelo relacional. Entonces lo que hacemos es adaptar ese diagrama entidad-relación a lo que es el modelo relacional. Y en este caso
en esta etapa lo que vamos a obtener ya es un esquema de nuestra base de datos, ¿no? Aplicando justamente las reglas que el modelo en el cual se va a basar la tecnología en la que vamos a usar nos exige. Entonces, ese diagrama lo transformamos al modelo relacional, creando en esta etapa un diseño o un esquema de nuestra futura base de datos, ¿no? Por eso dice acá, por ejemplo, si se trata de un sistema de gestión relacional, si nosotros nos vamos a basar en esa tecnología, en esta etapa del diseño lógico vamos a obtener el conjunto de relaciones, porque el modelo relacional son relaciones o conjuntos, ¿no? Que van a tener esas relaciones, que van a tener los atributos. Y esos atributos van a tener las claves primarias y secundarias, que es la base del modelo relacional. Entonces aquí lo que logramos es el esquema de la base de datos con las relaciones, con sus respectivas llaves primarias y secundarias perfectamente identificadas. Y, por supuesto, estrechamente relacionadas. ¿Está claro hasta aquí? Bien, esa sería la segunda etapa, ¿no? Del diseño lógico. ¿Qué vendría a ser la etapa del diseño físico? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien les recuerda, jóvenes, la etapa del diseño físico? ¿Nadie? Veamos, a ver, el diseño físico. A ver, ¿alguien quería decir algo por ahí? Bien, veamos el diseño físico. Tiene por objetivo, dice, determinar las estructuras de almacenamiento y estructuras de acceso para que las aplicaciones que accedan a la base de datos obtengan un buen rendimiento. Una vez tenemos el esquema de la base de datos, lo que nos resta ya es trabajar en el software, ¿no? Que es el sistema de gestión. Por supuesto, con todas las exigencias que el sistema de gestión nos solicite, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ya determinar es, si estamos hablando de un SQL Server, vamos a definir el tamaño que va a tener la base de datos, ¿no? Ahí definimos ya. Si estamos hablando de un MySQL, entonces ahí ya nosotros utilizaremos las instrucciones precisas que necesitamos para ir creando la base de datos como contenedor y por supuesto luego ir transformando esas relaciones que hemos obtenido en el esquema lógico en las tablas, ¿no? Que es lo que maneja las bases de datos relacionales junto con principalmente la definición de las restricciones que van a tener cada una de esas tablas, ¿no? Las restricciones sería a la definición correcta de lo que son las llaves que van a permitirnos establecer la comunicación entre cada una de las tablas, ¿no? Cada sistema de gestión ofrece varias opciones de organización de ficheros y caminos de acceso. Exactamente. Dependiendo del sistema de gestión que nosotros usemos, vamos a tener que adaptarnos a los requerimientos de él. Pero principalmente en este diseño físico ya lo que se hace es la transformación de esa relación del esquema lógico o del esquema de la base de datos a la implementación física de los datos con los tipos de datos asociados a los campos, las restricciones que van a tener esos campos para almacenar la información, ¿no? Y las características específicas de tanto las llaves primarias y secundarias que el modelo requiere, ¿no? A eso se refiere lo que es el diseño físico. Con eso estamos indicando que ya hemos repasado estas tres etapas que sí o sí las tenemos que realizar al momento de implementar una base de datos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes, o está claro? Todo claro, ingeniero. Perfecto, sigamos. Bien. Veamos un poquito
las personas en el entorno de la base de datos. Dentro de una base de datos, una vez nosotros o estamos en el proceso de elaborar una base de datos o de diseñar e implementarla, existen grupos de personas que van a tener tareas específicas, ¿no? De acuerdo al rol que les toque desempeñar. Entonces aquí nosotros podemos identificar 4 grupos. El administrador de la base de datos, los diseñadores de la base de datos, los programadores de aplicaciones y los usuarios finales. Esos serían los bloques, digamos, de personas que intervienen dentro del entorno de la base de datos. ¿Alguien imagina cuáles son las funciones del administrador de la base de datos? ¿De quién dijo ingeniero? Las funciones del administrador. ¿Cuáles creen que serían las funciones de un administrador de base de datos? Ver qué usuarios pueden entrar. Ver que, eso, muy bien. Ver qué usuarios pueden entrar. ¿Qué más? El que da permisos a los usuarios también. El que da permiso, muy bien. O sea, da los privilegios, ¿no? De Sí, qué sí. puede y qué no puede hacer. Muy bien, Sí. perfecto. Bien, vamos viendo, a ver. Entonces, las diferentes tareas. Veamos. El administrador de la base de datos, como bien decía su compañero, se encarga de la definición del esquema de la base de datos, definición de las estructuras y el método de acceso. Dependiendo del sistema de gestión que ustedes estén utilizando, van a definir una determinada espacio en disco que le va a usar su base de datos. Entonces la persona que se encarga de ver la parte de hardware también, el hardware que sea el adecuado para la implementación de la base de datos, también se va a encargar el administrador. Modificación del esquema y la organización física, a eso me refería, ¿no? Cuando él va a definir el espacio necesario para poder tener los archivos de configuración, digamos, a punto para poder almacenar nuestra base de datos. Como decía su compañero, concesión de autorización para el acceso de datos. Él va a definir qué personas son las que van a hacer uso de la base de datos, cuáles son los usuarios que pueden acceder a la base de datos y a qué de la base de datos pueden acceder, porque tampoco se le puede otorgar todos los privilegios a todos los usuarios, ¿no? Entonces, si es una base de datos bastante grande que tiene diferentes módulos implementados, entonces el administrador se encargará de asignar los roles para cada usuario de acuerdo al sector donde trabaja y de acuerdo a la información a la que tiene que tener acceso, no a toda la información, solo a lo que le compete. Y por supuesto, realizar el mantenimiento rutinario. ¿A qué nos referimos con el mantenimiento rutinario? Hacer, por ejemplo, las copias de seguridad cada determinado tiempo según lo requiera, ¿no? A otorgar o revocar permiso a los usuarios o añadir o eliminar usuarios que hayan tenido acceso a la base de datos, ¿no? Más que todo, mantener el buen funcionamiento de la base de datos. Normalmente, los administradores de las bases de datos no necesariamente son los que han desarrollado la base de datos. Se compra ahora mucho, hay muchas empresas que desarrollan productos enlatados que se llaman, de acuerdo a la necesidad de la empresa, se compra el producto porque se lo ha creado para solucionar el problema para esa X empresa y el administrador se va a encargar ya de eso, de administrar la base de datos que ya está implementada, haciendo todas o ejecutando todas estas tareas que yo les indico. Claro que el nexo entre la empresa que proporciona la base de datos, entre la empresa que está usando la base de datos más bien y la empresa que le vendió el producto va a ser el administrador, ¿no? Porque cualquier problema que se presente a nivel más interno, digamos, el administrador es el que va a poder interactuar con la empresa y encargarse de solucionarlo, ¿no? O en el caso de que la empresa que desarrolló la base de datos haga actualizaciones a su paquete, llamémoslo así, entonces, ¿quién es el que se va a encargar de
encargado de capacitarse para luego capacitar a los usuarios finales va a ser el administrador, ¿no? Entonces son algunas de las funciones que cumple estas personas, este grupo de personas que forman el entorno de la base de datos. Ahora, ¿cuál es la función que cumplirían los diseñadores? Bueno, realizan el diseño de la base de datos, dice, debiendo identificar los datos, las relaciones entre ellos y las restricciones sobre los datos y sobre su relación. Entonces los diseñadores son los que van a idear la solución al problema, es lo que decíamos, ¿no? Es como que la etapa conceptual, ¿no? Los diseñadores van a crear un esquema, un probable esquema de implementación de una futura base de datos. Entonces son ellos los que se encargan, los diseñadores son los que se encargan de hacer eso, ¿no? En ese grupo se los clasifica. Identifican los datos que se requieren de acuerdo al análisis de requisitos previos que han realizado, la relación que va a existir entre ellos, y cuáles datos requieren de mayor control que otros, ¿no? A eso se refieren, o ahí se involucran a lo que son los diseñadores. Estamos hablando un poco más de la etapa conceptual. Y debe tener un profundo conocimiento de los datos de la empresa. Es por eso que antes de entrar a hacer el esquema o obtener el esquema como resultado de la primera etapa, se debe conocer a detalle los datos de la empresa o cómo funciona la empresa, y para eso es el análisis de requisitos, las entrevistas o la observación que yo les comentaba. Entonces, ese grupo de personas se encarga justamente de todo esto. El otro grupo de personas que trabajan en el entorno de la base de datos vienen a ser los programadores de aplicaciones. Recuerden que nosotros podemos interactuar con varias aplicaciones, varios programas, ¿no? Tenemos un sistema de gestión que es el que va a centralizar los datos que vamos a almacenar, pero tenemos otras aplicaciones que van a intervenir dentro del proceso para mostrar un resultado final al usuario. Puede ser, por ejemplo, una herramienta adicional para generar los diferentes tipos de reportes que se requieren. Entonces ahí ya entran los que son los programadores. Dice, son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces que faciliten crear formularios e informes sin escribir directamente el programa. Entonces los programadores son los que se encargan de manipular esas herramientas extras que van a permitir acceder a esos datos que tiene almacenado la base de datos. Entonces son los que se encargan de crear toda la parte externa o lo que el usuario final va a ver o con lo que va a interactuar. Entonces cuando ustedes van, por ejemplo, al supermercado a hacer sus compras, ustedes ven que a los usuarios finales, que son los cajeros, pasan el lector de barra y van viendo ustedes en la pantalla el producto, el precio, ¿no? Y la cantidad que ustedes están comprando. Entonces ese entorno gráfico que ustedes ven como compradores en el supermercado es el que desarrollan los programadores, ¿no? Son los que se encargan de crear esas interfaces que deben ser amigables para el usuario final, que en este caso es el cajero del supermercado. Entonces de eso se encargan los programadores, ¿no? De crear los formularios, que son las ventanas de entrada, y los informes, ¿no? Que son los resultados que se emiten de la manipulación de la información. Ese sería el otro grupo de personas que intervienen dentro del entorno de una base de datos. Se encargan de implementar ese programa de aplicación que servirán a los usuarios finales. Justamente es lo que les estaba comentando. Eso vendrían a ser los programadores. Los usuarios finales. ¿Quiénes serían los usuarios finales? ¿Quiénes serían los usuarios finales? ¿Alguien puede responder? ¿Perdón? El cajero del supermercado, ¿no? Exactamente, el cajero del supermercado, ¿no? La persona que hace uso ya de la base de datos. Veamos. Entonces, son usuarios, dicen, no sofisticados, que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación, con una interfaz de formulario donde pueden llenar campos apropiados del formulario, ¿no? Entonces, los usuarios finales son eso. En el ejemplo que hicimos, el cajero que hace uso de la base de datos para ir cobrándole, ¿no? A nosotros que vamos a hacer la compra. Estos usuarios se pueden también simplemente leer informes generados de la base de datos. En el caso del ejemplo que les di,
El usuario final vendría a ser el cajero, que interactúa directamente con esa interfaz gráfica amigable que ha desarrollado el programador sustentado en un diseño preliminar, ¿no? Todo una cadena. Entonces, son los beneficiados, digamos, del trabajo desarrollado, ¿no? Y son los que van a observar si es que hay alguna falencia, ¿no? Dentro de... Son los más bien los que hacen las pruebas, ¿no? De testeo. Las pruebas de testeo se hacen justamente con los usuarios finales. Antes de lanzar la base de datos a funcionar, se hacen pruebas, ¿no? ¿Y quién mejor que los usuarios finales que no tienen conocimiento de el diseño de una base de datos, pero sí saben o van a aprender o se los va a capacitar para que la manejen? Van a ser los que puedan encontrar posibles falencias o mejoras que se le pueden implementar a la base de datos, ¿no? Eso vienen a ser ya los usuarios finales. Son los que se benefician ya de lo que es el uso de las bases de datos. Veamos ahorita algunas ventajas, pero antes de eso me gustaría que en el chat de Zoom, por favor, vayan anotando sus apellidos y nombres para hacer un listado de asistencia. En el chat del Zoom vayan colocando, por favor, sus datos. Bien, veamos cuáles son las ventajas de utilizar una base de datos ya implementada. Bueno, sobre todo control de la repetición de los datos, ¿no? Consistencia de la información. Consistencia de la información, que la información tenga un sentido, ¿no? Para eso existen las relaciones, ¿no? Para eso están los campos llaves primaria y secundaria que nos permiten establecer esa relación, y por lo tanto la información debe ser consistente, es decir, coherente. Compartición de datos. Vamos a permitir que múltiples usuarios puedan utilizar la base de datos al mismo tiempo, dependiendo del área en el que cada uno de los usuarios se desempeñe, ¿no? Mejora la integridad de los datos, ¿no? Justamente la integridad de los datos tiene que ver mucho con la coherencia de la información que se almacena dentro de la base de datos, ¿no? Que tenga sentido esa información y que al momento de eliminar un registro se actualicen todos los registros que se relacionaban con ese registro que se eliminó. A eso se llama integridad, por ejemplo. Para eso existen las reglas de integridad referencial que se definen al principio cuando ustedes crean sus tablas. Y por supuesto que mejora la seguridad porque existe un mayor control de la información que se manipula dentro de la base de datos a través de algunas herramientas que vamos a ver en este curso que se conoce con el nombre de los triggers. Entonces, con los triggers, el administrador de la base de datos puede mejorar la seguridad y tener la certeza de qué fue lo que se hizo sobre una determinada base de datos. ¿Ya? Eso vienen a ser dentro de las múltiples ventajas de utilizar este concepto. ¿Y cuáles serían las desventajas? ¿Cuáles creen ustedes que serían las desventajas? ¿Cuáles creían ustedes que serían las desventajas? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir alguna desventajas? Ya anotaron todos sus nombres, veo 10, nomás quedan 10 mensajitos y hay 12 participantes. Los que no estén, por favor, anótense ahí en el chat nombre y apellido para tener la asistencia, ¿ya? Bien, veamos desventajas, a ver. Complejidad, dependiendo del tipo de base de datos que se esté utilizando, ¿no? Pueden haber bases de datos mucho más grandes que, por supuesto, al ser grande y al tener varios módulos incorporados, van a aumentar la complejidad de la misma. Si nosotros estamos hablando de implementar una base de datos y ya no usarlo de manera manual, significa que voy a utilizar mayor hardware, ¿no? Entonces voy a necesitar invertir en tecnología necesaria que pueda soportar la cantidad de información que yo deseo manejar, ¿no? Entonces de repente voy a tener varias sucursales dentro de la empresa, entonces voy a tener que hacer una inversión tecnológica fuerte que va, por supuesto,
subsanar los problemas que yo estoy presentando y llevar un mejor control de todo lo que tengo, ¿no? En mi negocio. Y por supuesto, otra de las grandes desventajas, se pone como desventaja el costo, porque es una inversión, ¿no? Y a veces muchos empresarios lo que quieren es invertir menos, sacar mayores beneficios, pero no invertir tanto, ¿no? Y a veces no se logra eso. Vulnerable a los fallos. Otra de las grandes desventajas es justamente la posibilidad de que haya acceso no permitido, ¿no? A las bases de datos, por los hackers y todo lo demás. La tecnología ayuda mucho, pero la tecnología puede presentar también algunas dificultades, ¿no? Y de todas esas dificultades podemos ver que una de ellas, el acceso de usuarios no deseados, puede ser, digamos, uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces también nada es perfecto, ¿no? Tantas ventajas, pero también se presentan algunas desventajas que por supuesto está dentro de lo esperado, ¿no? Pero comparando ventajas y desventajas, vemos que por supuesto es mucho más aconsejable, digamos, implementar un sistema de base de datos para minimizar el tiempo de respuesta y optimizar los resultados, que es lo que se requiere, ¿no? Entonces, si comparamos ambas, estamos más por implementar una base de datos más que por no hacerlo. Bien, y con eso he finalizado esta presentación que les tenía para ahora. No sé si tienen alguna preguntita de todo lo que hemos visto hoy, o está todo claro. ¿Quieren acotar alguna consultita? Todo claro ahí. Perfecto. Muy bien. Hoy día nos hemos desconectado y conectado por ese temita que les decía, pero para la próxima clase, que sería el día jueves, ya no va a haber inconveniente con eso y vamos a tenerlo ya de forma ilimitada. Ya en este momento voy a detener la